Muy buen día tengan todos. Quiero compartir con ustedes lo que entiendo por ideología. En este tiempo, en esta época en la que nos damos cuenta que nos quieren manipular, que quieren hacer que pensemos como otros, que quieren que nuestra idea, nuestra forma de actuar, de pensar, de sentir, esté en coherencia con ciertas ideas fuertes, no desaparecen de la sociedad. Es importante comprender que es una ideología para tener un concepto que nos puede ayudar a comprender qué es lo que está sucediendo. Porque a veces, por inocentes, también pecamos, es decir, dejamos que las cosas ocurran y que vayan galopantes delante de nuestra conciencia, y cuando realmente nos hacemos conscientes ya es muy difícil hacer algo. Muy bien, ideología debe entenderse como aquello que aliena, que cosifica, aquello que oculta la verdad. Esa es una ideología. Hay que diferenciarlo de las ideas, de la filosofía, del pensamiento, de la razón, ya que todas estas son herramientas con las que Dios nos dotó para que seamos capaces de comprender la realidad. Y hay una cosa básica que debemos entender, y es que la realidad nunca la terminamos de comprender, siempre está por explorar y por profundizar. Sin embargo, lo que ya ha sido comprendido es un piso firme sobre lo cual seguir comprendiendo las demás realidades de la vida. Y para eso Dios nos dotó del lenguaje para dialogar, para hacer comprensiones intersubjetivas, es decir, en las cuales coincidimos todos, sabiendo que no todos tenemos las mismas comprensiones de la realidad. Pero cuando hablamos de ideología, ya nos referimos a otra cosa, no a esto que es un regalo de Dios y que podemos usar de manera correcta. La principal característica de toda ideología es que nos imposibilita para el diálogo. Aquella persona que ya no es capaz de dialogar con el que piensa diferente es una persona que está cosificada por una ideología. Y eso no solamente por fuera de la doctrina, es decir, hasta las más bellas ideas pueden ser utilizadas ideológicamente. Hasta los pensamientos más nobles pueden convertirse en ideología. ¿Cuándo? Cuando nos cerramos en esos pensamientos. Una de las críticas que se hace, por ejemplo, a la filosofía tomista después de Santo Tomás es que se estancó, que no produjo más, porque se encerró en sí misma. Y ninguno de nosotros, y yo menos, ponemos en duda la grandeza de la filosofía tomista, de la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Y la grandeza de su filosofía está en su capacidad de diálogo y de síntesis, de diálogo incluso con el hereje y de síntesis de todo lo que se piensa para hacerlo más comprensible. Una ideología puede hacerse con las cosas más santas, pero una de las características para que nos demos cuenta que hemos convertido algo bello en ideología, es decir, en instrumento de cosificación o alienación para ocultar la realidad y manipularla, obviamente, es que nos hemos cerrado al diálogo. Esa es una clave. Cerrarse al diálogo es comenzar a estar o a vivir según una ideología. Y cuando nos cerramos al diálogo lo hacemos por una razón, y es que las ideologías suelen encasillar a los otros dentro de relatos que no son contrastables con la realidad. Por eso, usualmente las ideologías generan todo un entramado de ideas que parecieran muy coherentes, pero que cuando vamos a mirar la realidad con ese tamiz, nos damos cuenta que algo no cuadra. Pero ya estamos tan metidos en la ideología que esas son preguntas que ya no nos haremos. Lo logra la ideología a partir de la construcción de falacias. A partir de esa construcción es que se nota coherencia en sus planteamientos. Pero podemos notar por lo menos dos tipos de falacias con las que se construyen las ideologías. Una de ellas es que crea falsas verdades, lo que llamamos falacia de hombre de paja. Crea falsas verdades, construye historias, decíamos hace un rato, construye historias o falsas verdades sobre realidades. Y cuando nosotros vemos esas realidades,
Entonces no vemos la realidad, sino que vemos la falacia que se ha construido y que se nos ha inculcado sobre esa realidad. Y por esa razón cerramos nuestro diálogo ante esa realidad. Otra falacia es esa que ataca a las personas o a los grupos. Falacia ad hominem, se suele titular o llamar de esa manera. Y esta falacia permite que nosotros, rotulando al otro, lo ataquemos y lo culpemos por cosas que pues pueden tener otro origen, pero la ideología no nos permite ver ese otro origen. Y cuando lo vemos, lo dejamos pasar porque ya no nos parece que tenga sentido. La realidad no tiene sentido precisamente porque esa ideología la está ocultando tras estas falacias, tras esta imposibilidad hacia el diálogo y tras este relato enorme que parece coherente a partir de falacia. Entonces es cuando nosotros vemos que la ideología comienza a excusarse de las cosas adversas que ella genera. ¿Cómo se excusa? Pues continuando con el ataque personal o al grupo, es decir, colocando como culpable a aquel al que siempre se ha atacado. No asume sus propias cargas la ideología, y cuando otros asumen sus cargas, la ideología simplemente apuntala mejor y continúa atacando. La ideología polariza, allá los malos, acá los buenos. Un ejemplo sencillo, pues ya podríamos, y esperemos que esto no sea causa de bloqueo del video, pero un ejemplo sencillo es la Alemania nazi. La ideología nacionalista que se promovió en aquel momento encontró el enemigo principalmente en los judíos, y ellos eran la cara de la propaganda, la cara de la alienación, ¿sí? De ellos provenían todos los ataques que en realidad eran las falencias con las que la propia ideología estaba administrando la sociedad. Entonces todo lo malo que ocurría era achacable a los judíos. Esa es la falacia ad hominem, ¿sí? Todo lo malo viene de ellos y lo poco bueno que tengan en realidad lo robaron. Más o menos es la forma de construir esta falacia. Y por lo tanto no se puede dialogar con ellos, toca seguir con el proyecto nacional. No se puede dialogar con el extranjero, con el que no es del proyecto nacional. Y esto se logró a partir de la falacia de hombre de paja, construyendo todo un relato, toda una historia alrededor del pueblo judío que llegó a Alemania, polarizando la sociedad y llevando en últimas no solo a los judíos sino a toda la sociedad alemana de ese momento hasta las puertas de la guerra y de la autodestrucción. Porque la ideología que construye todo esto, que nos oculta la realidad, también nos hace débiles ante todo lo que pueda llegar, todo lo malo que pueda llegar. Y esto último es la causa por la cual yo me preocupo más de la cuenta, más de lo acostumbrado, referente a las ideologías. Me preocupo mucho porque nuestras sociedades hispanas, en cada uno de los países e inclusive en los Estados Unidos y Europa, se encuentran ante estas ideologías que están poco a poco horadando las bases de la sociedad. Y por bases de la sociedad me refiero a todo aquello que sea real, todo aquello que es real y sobre lo cual hay que reflexionar, aceptar, asumir, mejorar o permanecer en ellos. Y me refiero a los valores, porque las ideologías nos desnudan de valores y nos llevan por la vida sin nada en lo cual aferrarnos, más que en esas falacias preconcebidas para que nosotros las creamos y las llevemos a la vida diaria. Entonces estemos pendientes de las ideologías, no sigamos cayendo en ellas. Muchas gracias por escuchar.